¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital. Después del 11M, todo es 11M, y es la realidad. Es un tema que cuando te zambulles en él, todos pasan a un segundo plano. Relativizas todo, porque la vida es sagrada, y la vida de 193 españoles y unos tantos mutilados, magullados, heridos en general, ha cambiado de una manera que no se merecen ni nuestro desprecio, ni politizar su dolor, ni la manera torticera con la que muchos están tratando un tema que a mí me parece tan delicado que no hay que tomárselo a la torera, aunque esta expresión puede incomodar a algunos del PSOE o de Podemos. Creo de verdad que el 11M es una cuestión tan profunda, una chapuza tan bien lograda, o una cuestión tan bien lograda convertida en chapuza, que hay que pararse, hay que detenerse y hay que dejarse de banderitas, etiquetas, adhesiones de uno y otro lado, que es por cierto como de alguna manera se nos quiere tener. Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, PP, PSOE, Al-Qaeda, ETA, Goma do Seco, Titadín. ¿Les suena, no? Eso es como nos quieren tener, pero la realidad es que 20 años después no sabemos qué llevó a explotar esos trenes, qué llevó a asesinar a 193 españoles. Lo que sí sabemos es que España está muy malita y que la sociedad actuó de una manera borrega, dejándose llevar, como en cada uno de los temas que después del 11M nos han ido abordando. Desde aquí mi máxima condena y mi máximo vómito hacia todos aquellos que hoy siguen politizando y siguen sumiendo en el dolor a tantas personas que no se merecen lo que muchos están haciendo. Lo digo por ti, la rubia de, no de la cuarta fila, sino de Al Rojo Vivo. ¿Cómo que hay que legalizar al PP? ¿Cómo que el PP tiene que pedir perdón de qué? El PP tiene que pedir perdón por ser idiota, pero no tiene que pedir perdón por las bombas. ¿O qué pasa? ¿Que estuvo Aznar y Acebes poniendo bolsas de bombas? Por ganar unas putas elecciones, ha dicho esta chica. Tú eres una sinvergüenza. Rosa Villacastín, ¿de qué vas? Ha dicho que qué gran día el 14M, que, oye, que no hay mal que por bien no venga. Esta es la clase periodística que es aún más nauseabunda que la policial y que la judicial. Y ya es decir, nos rodeamos de auténticos gángsters, de gente siniestra, que está claro que no tuvo escrúpulos ni les tembló la mano para detonar lo que fue el mayor atentado de Europa. Esa gente sigue andando entre nosotros, esa gente sigue yéndose a dormir, esa gente sigue maquinando y sigue haciendo planes. Los que ya no lo pueden hacer son esas víctimas. Por ellos va este programa y por ellos va la lucha de muchos periodistas que se han dejado la vida, como es el caso de Fernando Múgica, que desde aquí va nuestro más sentido homenaje. Por ellos va esta lucha. No por Aznar, no por Zapatero, no por ellos. Y vamos a ver qué sacamos en claro de todo esto. Vamos a presentar hoy la mesa de excepción para tratar de uno de los temas que han marcado sin duda a nuestra generación y a toda una época. Ignacio Fanconi, nuestro economista de cabecera, una persona que, bueno, que ha estudiado el tema del 11M y que está hoy con nosotros. Don Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, muy contento de estar aquí, Josué. Muchas gracias. Siempre ante una fecha tan señalada se pregunta dónde estabas entonces. ¿Dónde estabas el 11M? Pues el 11M estaba trabajando y recuerdo aquel día porque un compañero mío dijo que había que salir a cortar la calle. Bueno, la gente no supo cómo reaccionar en un primer momento, pero yo me quedo siempre, parto de tu editorial, que como siempre introduce muy bien el tema.
Y has dicho que hay muchas cosas que no sabemos, pero otras muchas que sí. Y creo que eso es un resumen muy bueno. Del 11M hay muchas cosas que desconocemos, pero no ignoramos todo. Sabemos con certeza muchas cosas. Y la cantidad de cosas es enorme porque se han escrito libros y libros sobre este tema, ¿no? Por introducirlo y por resumir, hay 3 cosas que sabemos con toda seguridad y más allá de toda duda razonable. Sabemos que las personas que organizaron el atentado del 11 de marzo lo hicieron para que José Luis Rodríguez Zapatero ganara las elecciones. No estoy de acuerdo, pero empiezas bien, Ignacio. Yo creo que esto ya lo ha dicho mucha gente, o sea, ese programa ya se ha hecho y está muy bien, pero yo creo que daba igual, o sea, si hubiera ganado Mariano Rajoy, ¿hubiera cambiado algo? Yo lo que digo es que no sé si hubiera cambiado algo o no, porque yo no tengo una bola de cristal. Lo que sí que sé es que lo hicieron para que José Luis Rodríguez Zapatero ganara las elecciones. Las consecuencias que eso tuviera están en la opinión de cada uno, pero lo hicieron para eso, porque lo hicieron 2 días y medio antes de las elecciones. O sea, no fue cualquier momento, no fue cualquier circunstancia, fue justo en ese momento y fue para eso. Las otras 2 razones voy a seguir presentando a la mesa y las explicas en unos instantes. Lo hicieron para que José Luis Rodríguez Zapatero ganara las elecciones, sabemos que lo consiguieron, la segunda cosa, y sabemos que están libres, porque como sabemos la sentencia dice que no se conoce cuál es la autoría intelectual del atentado. Vamos a seguir después comentándolo. Raúl Murcia, el pirata, ¿qué tal, cómo está usted? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿Dónde estabas el 11M? Trabajando también. Y yo aquella mañana, siempre, cuando se empieza a dar la cifra de muertos, yo enseguida me vi que no era ETA. Luego pasa lo que pasa durante los 3 días, después durante toda la primera legislatura de Zapatero, después cómo se tapa todo por parte también del PP, y vas empezando a ver que evidentemente ya no es que digas, bueno, es que no fue ETA, pero tampoco te crees que sea Al Qaeda, tampoco se sabe. Llevamos conviviendo con 3 realidades, la oficial de los medios, que es la de Gabilondo y Prisa y la SER, la judicial, que no dice lo mismo que dice Gabilondo y la SER, y luego por la nuestra, ¿no? La que intentamos desvelar, los que intentamos buscar, que por lo menos qué pasó, ¿no? Y a mí, a día de hoy no me interesa el quién, cómo y por qué. Porque estoy convencido de que es imposible, según está enmarañado todo, ¿qué es lo que te interesa? La trama de después, lo que pasa después de los atentados. Hay una trama de encubrimiento brutal que si no desentrañamos esa trama de encubrimiento es imposible llegar al quién, cómo y por qué. Vamos a intentarlo en este programa. Tengo aquí a mi lado Javier Soria, ¿qué tal, cómo estás? Pues nada, encantado, Josué, aquí estamos muy bien. ¿Dónde estabas el 11M? Yo era muy crío, yo tenía 11 años en aquel momento y estaba yendo al colegio. Mi colegio está situado geográficamente, estaba, ¿no? Bueno, donde yo estudié, estaba situado geográficamente en un lugar intermedio entre Vallecas, Moratalaz y barrio de Salamanca y demás, y muchos amigos míos de clase venían de Vallecas, venían de Moratalaz, algunos cogían Renfe y venían. Y recuerdo que mi primer contacto con el 11M, pues eso, con 11 años fue tal y tal amigos no van a venir hoy a clase porque han explotado unas bombas. Claro, yo eso ya me enteré estando en el aula, ¿no? Nos lo dijo un profesor, que sepáis que ha pasado esto y tal. Y entonces, pues con esas cosas de la niñez, recuerdo que nos quedamos toda la clase fríos, el profesor no tenía valor para dar una clase, o sea, estaba todo el mundo descompuesto, y hay que hacer algo, y de repente no sé a quién se le ocurrió, pillamos unas cartulinas que teníamos en la clase y nos pusimos a pintar una bandera de España con el lazo negro del luto y la pegamos en la ventana del colegio, que daba a la calle. Y pasó el rato y de repente vimos como mucha gente de las casas de alrededor empezó a hacer lo mismo, sacar banderas con el crespón y demás. Y además eso lo recuerdo no solo por dónde estaba el 11M, sino lo recuerdo para mí como un despertar. Yo creo que fue la primera vez en la que me impliqué en el más mínimo activismo. O sea, fue mi primer acto activista que dije,
vamos a hacer esto y nos pusimos a hacerlo toda la clase y no digo que la iniciativa fuera mía, ¿no? Fue una cosa colegiada. ¿No os fuisteis a acercar las sedes del PP? No fue el momento, ¿no? No. Bueno, pues ahora vamos a seguir explicando toda esa trama, pero me gusta el momento histórico y cómo lo vivisteis. Y por último, pero no por ello menos importante, como ha llegado más tarde, pues le presentamos el último. Pepe Jarque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás, Josué? Muy bien. Muy ¿Dónde contento. estabas entonces? Pues yendo al colegio también, como Javi. De hecho, estudiábamos en el mismo colegio, nos conocemos desde hace bastante tiempo. Y su hermano también, que es otro miembro de Reinota, Jürgen Ignoto, que está ahora mismo en Polonia dando una conferencia también sobre este tema. Y me acuerdo precisamente cómo hablar con tu hermano en aquel momento ya de esta dicotomía, ya en ese, no fue el día 11, sino ya fue el día 12, de, oye, se está hablando de si es ETA o si es Al-Qaeda, si es ETA gana el PP, si es Al-Qaeda gana el PSOE. Eso ya nos lo habían colado ya, y ese recuerdo lo tengo como muy vivo entre nosotros, voy a comentarlo, y estamos hablando de segundo de la ESO. Qué triste que se produjese esa dicotomía, ¿no? O sea, qué triste que, dependiendo de la autoría de los atentados, un partido pudiera sacar rédito político, ¿no? ¿No te parece? Y más siendo unos chavalitos. De hecho, precisamente es una de las conclusiones como más fácticas que sacamos con todo el tema del documental nuestro. Y es que al final hay una experiencia importante sobre aquel acontecimiento. Y es que la población española tomó una decisión el 14 de marzo en base a un juicio mediático y no en base a un juicio de unos expertos que hacen un estudio pormenorizado de todos, una serie de pruebas, lo que es un juicio, como se conoce, ¿no? Y luego, en concreto, lo que hacemos en el documental es ver la cantidad de fisuras que se ve en ese juicio. Pero ya hay una decisión tomada, influenciada por una serie de medios que han presionado a la población española y que ha hecho que este día fuese el principio del fin, por eso lo llamamos así. A mí me ha dolido esta mañana, que participaba en una tertulia en una radio, en Informa Radio, ver que tenían puesto Telecinco y ver a Ana Terradillos como presentadora. O sea, una sensación tan triste de las víctimas, pues eso, como siempre una víctima, hecha a destrozo su vida, y en cambio todos aquellos que ocultaron pruebas, los que se iban a ir caminito de Jerez, como decía Bermúdez, aquellos periodistas que mintieron, todos ascendidos. Esto es tremendo. Y quien quiso decir la verdad, pues se le ha hundido la vida. Es así. Un montón de abogados que han pasado muchísima penuria, un montón de policías que lo quisieron hacer bien, también han pasado mucha penuria. Es así. La jueza. Es así. Una juez metida en un psiquiátrico porque se le ocurrió la temeridad de aceptar una querella contra Sánchez Manzano, que era el jefe de TEDx. Pues está en un psiquiátrico y no sabemos nada de ella, no sabemos si se la puede ver, es lo que hay. Vamos, chicos, porque claro, es un tema tan denso, vosotros lo habéis estudiado mucho y claro, en un programa con el tiempo limitado que tenemos es complicado. Vamos a escuchar declaraciones del juez Bermúdez y de Olga Sánchez para el juez instructor y el principal del juicio del 11M, y Olga Sánchez, la fiscal, prima de Ruiz Gallardón, el alcalde de Madrid, que han dado unas declaraciones para el diario El País. Vamos a escucharlas y poco a poco vamos a ir parando el vídeo y les vamos a ir respondiendo a cada una de las cosas que van diciendo, a ver si estáis de acuerdo. Vamos a escucharlo. Aparece la mochila de Vallecas. Eso es una prueba falsa. Está usted afirmando que en la noche del 11 de marzo unos policías han tenido que ir a Asturias a por dinamita de Mina Conchita, por detonadores que llevan un número de serie que sean de los que se compraron en Mina Conchita. Comprar un teléfono Triumph 10, que era el que usaba Al-Qaeda en los atentados de Bali, por ejemplo. Coger y montar ese teléfono. Coger una tarjeta que ha sido activada bajo la BTS de Morata de Tajuña y que pertenece a un lote vendido por Yamal Zugán. ¿Y usted me está diciendo que eso es una prueba falsa? ¿Eso lo han hecho los policías en 6 horas? Es que es ridículo. Ignacio, vamos a ver. la mochila de Vallecas. La mochila de Vallecas. Sin mochila de Vallecas no hay sentencia. Es más falsa que un billete de 3 euros. No hay ninguna duda al respecto, señor Bermúdez. Es absolutamente irrefutable la falsedad de esa prueba. El resumen de la sentencia tiene 600 folios, el resumen tiene 60.000 líneas, en el segundo párrafo se precipita enseguida a decir: la mochila número 13 es prueba verdadera. Vamos a ver. Ahí está señalando su debilidad la sentencia, porque se precipita a decir eso, porque sin eso no hay caso. Es que
En el 11M hay una magnitud de mentiras y de falsedades que es enorme, que durante año y medio, a todos los que lo seguimos, yo estuve con los peones negros, con un montón de cosas, nos figuró una serie de cosas, pues que si los explosivos, que si era goma 2 seco o era el Titadín, la Renault Kangoo, el asunto de los que supuestamente se inmolaron, que no se inmolaron en el piso de Leganés, los vagones, etcétera. Hay un montón de cosas. Pero la prueba de cargo, por los que están en la cárcel, por lo que están en la cárcel, los que están en la cárcel, es por la mochila número 13. La mochila número 13 es prueba falsa. Vamos a ver, lo vamos a intentar explicar muy rápido porque sé que vamos muy justos de tiempo. Cuando Chema de Pablos escribió su libro, que es buenísimo y recomiendo a todo el mundo, La Cuarta Trama, recoge muy bien, es el primero que hace una síntesis muy buena, aunque luego se han hecho trabajos también más completos o tal, pero en ese momento yo lo compré en el mismo momento en el que se presentó el libro. Y a la siguiente presentación, como me lo leí aquella misma noche, fui para decirle una cosa. Mira, tú dices que la prueba, lo que invalida la prueba es que se interrumpió la cadena de custodia. Y el juez Bermúdez en la sentencia dice que la mochila número 13 es mochila verdadera porque no se interrumpió la cadena de custodia. Es un conflicto que no tiene solución. O sea, tú dices que sí se interrumpió y el juez Bermúdez dice que no se interrumpió. Lo que invalida la prueba no es nada de eso. Lo que invalida la prueba es que esa mochila nunca estuvo en el escenario del crimen. Y eso lo sabemos con seguridad y más allá de toda duda razonable, porque el escenario del crimen, modernamente, ya no se hacen fotografías, sino que se filma. Y aquel escenario del crimen se filmaron los trenes, se filmaron todo, se visualizaron los vídeos, no aparece en ningún sitio la mochila número 13. Pero además de eso, en la parte... En la instrucción del caso se llamó a declarar a todos los TEDAS que recorrieron el escenario del crimen para que testificaran uno por uno y por separado dónde habían encontrado la mochila número 13. Todos dijeron no haber visto esa mochila en ningún sitio, sin contradicción ninguna. Y añadir que la encontraron policía recién. Ahora vamos a eso. Ahora, y en la vista oral, en el juicio que se retransmitió, yo no me perdí nada de aquello. En el juicio, el abogado de la acusación le pregunta al jefe de los TEDAX. Es decir, bueno, es que la mochila número 13, la mal llamada mochila número 13, pero bueno, como se ha pasado la historia con ese nombre. Sus subordinados dicen no haberla visto en ningún sitio, los vídeos dicen no se visualiza en ningún sitio. Y entonces le pregunta el abogado de la acusación, ¿cómo apareció la mochila número 13 en la comisaría de Vallecas? Y la respuesta es demoledora. Se vuelve, está grabado, y lo tengo grabado en la retina, se vuelve el jefe de los TEDAX al abogado de la acusación y le dice, yo no lo sé. ¿Y usted? O sea, la mochila número 13 apareció en la comisaría de Vallecas y nunca antes, jamás la había visto nadie en ningún sitio. Y por lo tanto, que se haya interrumpido o no se haya interrumpido la cadena de custodia es una cuestión accesoria. Lo importante es que no estuvo en el escenario del crimen en ningún momento. Es prueba falsa y él lo sabe, Bermúdez lo sabe, y además, y por lo tanto... Y eso que dice en la grabación, de que entonces cogieron los materiales de dinamita de Asturias con unos detonantes justo o iguales que los que se utilizaron y tal y no sé qué, y lo montaron todo en 6 horas, se fueron a Asturias, cogieron todos los materiales, se fueron a coger los detonadores que estaban en Morata de Tajuña y cogieron todo eso para montarlo todo en 6 horas. Digo, no, es que eso no fue así, señor Bermúdez, no sea usted falaz, es usted un falaz, o sea, miente usted a sabiendas. Todos esos materiales, todos estaban ya en manos de quien falsificó la prueba mucho antes de que empezara. Muy fuerte esto que nos cuenta Ignacio Fanconi, de verdad. Bueno, pero he hecho reproducir lo que está al alcance de todo. ¿Algo que añadir de esta mochila número 13? Que la clave no es esa. la clave es la metralla. Sí. Bueno, pero está bien que el contexto... No, sí, evidentemente tú vamos a ver, lo que ha dicho es falso. No, quiero decir que es más importante todavía
que no es una bomba como las que han estallado en los trenes. Ah, bueno, estaba preparada para no estallar. No, También. no, Eso también. también, pero tiene metralla. Por lo tanto, si tiene metralla ¿Y las víctimas? y en los trenes no ha estallado nada con metralla, no se puede asimilar que eso es lo que también es cierto. lo que explota los trenes. Tiene razón diciendo que todo esto está de antes. Evidentemente, toda la trama asturiana es algo que está en marcha, en paralelo, que quizás no tenga ni nada que ver con los atentados. Eso no lo sabemos. Pero siempre se escuda Bermúdez en policías, 2.000, 4.000 personas en una conspiración. No, bueno, pues Bueno, si no hace que le falta pregunten. 4.000 personas. No, que le pregunten. Él ha dicho, ¿me estás diciendo que un policía ha montado las bombas? Sí, yo sí se lo digo. Que le pregunte a Mausili Kalaji, que era policía. Vamos a Él ver. sabe que, porque lo dice él en su sentencia, que él es quien libera los móviles. Él sabe que, porque lo dice en su sentencia, que este tío, Mausili Kalaji, tiene una serie de contactos con... Para quien no lo todo. sepa, ¿quién es Mausili? Mausili Kalaji es un policía de origen sirio, policía nacional, estuvo en la UCIE, fue guardaespaldas de Garzón, y este tío tenía una tienda, una empresa de electrónica. Este tío estuvo en Hezbollah en su día, tenía formación militar y otras cosas, según él, al que se le despacha con 15 minutos de juicio. Y según la sentencia, 9 de los 12 móviles que se utilizan en los atentados los libera él. Pues pregúntele usted al señor Kalaji. ¿Por qué no le preguntó ¿Y está de usted al señor rositas? Kalaji? Si este señor está libre, claro. Ni siquiera fue acusado. Se le despachó con 15 minutos de testimonio. Vamos a continuar escuchando al juez Bermúdez y a Olga Sánchez. Como en muchas otras ocasiones en este procedimiento, se toma un dato, se descontextualiza, se omiten todos los demás datos que contradicen ese, y de este dato, del que se afirma que es una verdad absoluta, se saca una conclusión. Y claro, eso son las teorías de la conspiración. La instrucción era muy compleja, y si encima esa instrucción estaba siendo torpedeada o cuestionada, o la propia policía vilipendiada por unos medios de comunicación, pues yo no lo entendía. Esto fue una campaña mediática con unos intereses crematísticos, económicos, espurios, terribles, y es que además el tiempo lo ha puesto de manifiesto. No voy a dar nombres, porque son de todos conocidos. Porque las teorías de la conspiración a quien más daño hizo es alguna... ¿Qué responder a Olga Sánchez? Esto ha sido toda una teoría orquestada por ciertos medios de comunicación que han hecho la vida imposible, que lo han puesto muy complicado. Que tiene toda la razón, pero no a los que ella se refiere. Por supuesto, o sea, todo esto es una campaña orquestada por los medios de comunicación para, como ha dicho antes muy bien Ignacio, que el Partido Socialista ganara unas elecciones 3 días después del mayor atentado de la historia de Europa. Claro que hubo una campaña orquestada, lo que pasa es que esa campaña orquestada no es la de El Mundo, Pedro J y demás, no, esa campaña orquestada es la de Láser, la de Prisa, la de Gabilondo, la de las 3 capas de calzoncillos. Por cierto, ¿alguien se acuerda de las 3 capas de calzoncillos? ¿Qué pasó, no? Entonces, por supuesto, sí, hubo una campaña. Olga Sánchez tiene toda la razón, pero está mirando al lado equivocado. Claro. Más, Sí. hay que tener en cuenta que no es la primera vez que en España incluso se intenta hacer un atentado antes de unas elecciones. Fernando Busan, diputado por Álava, en unas elecciones autonómicas vascas, fue asesinado por la ETA justo antes. Había un intento de sospecha de qué está pasando aquí, cómo se intenta manipular con un atentado. Era un escenario posible en todo este tema. Efectivamente, ahí después se puede ver cómo se ha orquestado o cómo la sospecha está tan muy presente. Pero no creéis, esto es una cosa que yo, a raíz de leer el libro de Lorenzo Ramírez, me ha hecho reflexionar sobre ello. ¿Tan importante era que ganara PSOE o PP? No. O sea, la deriva de España iba a ser diferente porque ganara el PP o el PSOE. no, yo no lo los pienso. problemas que Zapatero de alguna manera lleva a cabo, ¿no los llevábamos ya arrastrando de antes? Pero A mí me internamente parece que sí. Eso es apartarnos del tema. Sí. Eso No. es apartarnos del tema, Josué. Lo que sí que está claro es que el atentado se planificó para que José Luis Rodríguez Zapatero ganara las elecciones. Entonces, andar especulando. ¿Hubiera pasado lo mismo si no lo hubiera ganado? El PP es igual que el PSOE. Sí, pero Eso Zapatero se podría haber ganado si los atentados o no. Estáis los dos asumiendo que lo que pasa, quién, cómo y por qué quiere que gane Zapatero. Estáis asumiendo que el quién, cómo y por qué va unido a la trama de encubrimiento y no tiene por qué.
Es decir, No, yo no, sí, es decir, estoy de acuerdo puede haber una cosa que sea quien quiera atentar y tal, que sí que puede ser por venganza, si hablamos de Marruecos, pudiera ser por cuando se habla de la CIA, de un reavivar la guerra contra el terror de tal, podría ser Marruecos o Francia, vale. Pero lo que pasa después de los atentados, evidentemente sí quieren que sea el Partido Socialista quien gane, porque, en mi opinión, quien monta la maniobra de distracción, la maniobra de manipulación y de encubrimiento, tiene que ser gente o del Partido Socialista o afín al Partido Socialista. Si me consientes, perdón, Sí. creo que el que organiza los atentados No están desiertos. le viene, lejanos. no están desiertos lejanos ni en montañas Lejanas, también, ¿no? montañas. Va a ganar pase lo que pase en las elecciones. O sea, él Eso ha sí. ganado montando el atentado, ¿vale? Eso sí. Y que cada uno mire al lado del Atlántico que más le guste, al norte o al sur, eso depende de cada uno. Pero el que monta los atentados tiene claro que gane el PP o gane el PSOE va a ganar. Es más, creo que el que monta los atentados tiene una vía por la que el PP sale ganando. Existe una vía etarra que se podría haber jugado si las fuerzas policiales en los primeros días, si los grandes medios de comunicación se hubieran alineado con Aznar, se hubiera apuntalado una versión y se apuntaló la otra, se tiró la moneda al aire y salió Cruz. Oye, pues Cruz para Aznar, pues lo siento, ha ganado Zapatero. Pero el que lo montó hubiera ganado también con Aznar, por O sea, supuesto. que a lo mejor nos hemos distraído demasiado en esa lucha y hay cosas más profundas. Hay algo que dice el juez Bermúdez en esto que hemos escuchado, que dice, claro, los de la teoría de la conspiración cogen una prueba, la aíslan del resto y solo juzgan esa prueba y se olvidan de todas ellas. Que te contextualice a ver por qué se destruyen los trenes a las 48 horas. No los he destruido yo, ni Ignacio, ni ¿Quién nadie. manda a destruirlos? No lo sabemos. nunca se ha averiguado. Nunca se ha averiguado. ¿Quién Y él las no ha- se lo eso- pregunta. Eso no sería difícil. Pues aquí saberlo. resulta imposible. Pues, vamos O a sea, ver. un juez tiene que... Oiga, ¿quién manda la acetona para destruir esos Mire, trenes? parto de la base de que, vamos a partir de la base de que mucha gente de la que nos está escuchando a lo mejor no conoce todos los pormenores y detalles, porque a lo mejor hablamos como si todo el mundo supiera y luego, sin Pero embargo, todo el mundo ha visto a Terra Ignota, ha visto el documental. pues y- si no lo ha visto deberían verlo, porque Claro, efectivamente. verdaderamente es muy Y la clarificador. gente se sabe hasta las capas de calzoncillos, o sea, de qué marca eran los Para que la gente se dé calzoncillos cuenta que llevaba Ferreras, de lo ese que, día. o sea, como una cosa menos importante ¿Sí? que la mochila número 13, porque no desencadena ninguna de las condenas ni de la sentencia, pero que hasta qué punto llega el absurdo de todo esto y la imposibilidad de dar por cierta la versión oficial de la sentencia, tenemos el caso que es verdaderamente, o sea, que resultaría hasta cómico si no fuera por lo trágico que resulta del policía que supuestamente falleció en la explosión de Leganés. Que supuestamente dices. Bueno, es que no sabemos nada, porque ese señor le enterraron, ¿vale? En la fase de instrucción dijeron, bueno, que se le haga la autopsia. Y cuando fueron a desenterrarle, dijeron, no, es que la familia lo ha inhumado. Perdón, lo ha exhumado el cadáver y lo ha incinerado. Vamos a ver, ¿quién... Con las manos cortadas. ¿Quién familia en el mundo desentierra a un familiar fallecido para incinerarlo? O sea, después de enterrarlo, 6 meses después lo desentierran para incinerarlo. ¿Eso dónde se ha hecho alguna vez? En el Decían mundo. que era una práctica musulmana, ¿no? Que se podía. No, pero si usted era un policía cristiano. Ya. Pero esto, mucha gente no lo sabe que ocurrió. Esto ocurrió. A ver, lo que se hace con Torronteras no tiene nombre, porque una vez muerto, lo que se hace es profanar su tumba, se le hacen una serie de perrerías enormes, se le pega fuego al cadáver y tal. Eso ¿Quién? no lo sabemos, pero eso es humo. Que no se sabe nada. Eso es humo para distraer la atención. Pero- No hay más. No es decisivo, pero es una anécdota que ilustra Dime, Javi. cómo todo esto es absurdo. perdón. No, pero anécdotas. Has dicho que se acusa a los teóricos de la conspiración, entre los que supongo que se nos incluye a los Sí. que estamos en esta mesa. Aquí todos somos se cómplices. nos dice que aislamos pruebas. ¿Queremos hablar de aislar pruebas? Aparece un coche, un Skoda Fabia, y entonces el juez Bermúdez decide que esa prueba no se puede tener en cuenta porque no se puede demostrar que llevará a los terroristas y tal. Entonces quitamos el coche del juicio, cosa que suena bastante lógica. Pero dice, pero lo que hay dentro del coche sí lo vamos a coger. Que, oye, que hemos encontrado ahí un jersey que tiene restos de ADN y eso sí lo vamos a incluir. Primero de derecho. Si una prueba está contaminada o una prueba no se puede aceptar, toda prueba que derive de ella tampoco. Eso se llama la teoría del árbol contaminado. Entonces, Y yo si que el no árbol tengo está- derecho, Javi, le preguntaré, y tampoco periodismo,
Entonces, a los periodistas les diría, ¿por qué no le preguntáis por Escodafabia? No, yo en todas las entrevistas que ha dado Bermúdez, y son varias, nunca nadie le ha preguntado por Escodafabia. Ni Jordi Évole. Ni siquiera Jordi Évole, y luego preguntarle que por qué hace esto, que nos lo contextualice, ¿no? A ver, ¿cómo leches puede coger esa escuela? Si admite unas testigos rumanas. Por ejemplo, eso es aislar pruebas y no tener en cuenta el contexto. A ver si el conspiranoico va a ser Bermúdez. Vamos a seguir escuchando, a ver qué es lo que ha contado en El País. Víctimas. No fue a nadie más. ¿Por qué? Porque encima del dolor tremendo de sufrir lo que han sufrido con estos atentados, le unes el generarle una duda basada en conjeturas. En conjetura por ser muy, muy amable en la calificación. A nosotros nos podían hacer daño, pero es que más daño le hacían a las víctimas. Las revictimizaban otra vez. Porque ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es verdad o no es verdad? Es muy difícil contestar a las tonterías. O sea, es mucho más difícil contestar a una tontería que contestar a un planteamiento serio. Esa inventiva, esas ganas de insultar, de vejar, es muy duro. A mí me terminó costando una enfermedad cuando acabe el juicio. ¿Qué le decimos a los que de las vejaciones? Mira, a Olga Sánchez le voy a decir que yo he estado esta mañana con una víctima, ¿vale? En la Avispero Multicanal Radio. Que animamos a que la gente Hemos escuche. estado con Adrián y hay víctimas que no quieren pasar página. Ella habla por todas las víctimas, eso para empezar. Que hable con Adrián, que le explique a Adrián lo que le supone que alguien como ella, cómo le revuelve las tripas que alguien como ella diga frasecitas del tipo de gomado seco y vale ya, los enfrentamientos personales que tuvo la señora Olga Sánchez, que luego se puso enferma la pobre, ¿verdad? Bueno, pues que cuenten los enfrentamientos personales que tuvo con varias de las víctimas, personales, sí. Que eso lo cuente ella, los de descontextualizamos, los de politizamos el dolor, que lo cuente ella, Olga Sánchez. El juez Bermúdez, Bebe, habla de tonterías, que las tonterías son muy complicadas, ¿todo el trabajo que habéis hecho es una tontería? Pues mira, nos ha costado un añito de investigación y eso que nosotros siempre decimos que hemos trabajado a hombros de gigantes, porque realmente nos hemos apoyado en el trabajo de muchos periodistas y que han hecho una labor bastante grande. Pero para nada, de hecho antes estábamos hablando de las pruebas aisladas. No es una prueba aislada, es que además hay varias pruebas que no son aisladas y que parece que están unidas como piezas de puzzle. Nosotros decimos que no es que desde los hechos del atentado se vayan a las pruebas, sino es que parece que hay pruebas que se tienen, pruebas como personajes también que están seguidos por la policía, que son muchos de ellos confidentes, gente conocida, esto que la Renault Kangoo, que yo creo que sería interesante también hablar de ella, cómo van al escenario del hecho. Pues es una Renault que se encontró en la mañana del 11 de marzo, un portero dio la alarma porque vio salir a 3 individuos así como muy bien abrigados por la mañana y cuando se enteró del tema de las bombas decidió llamar a la policía. Se presentó la canina e hizo una inspección. El policía de la canina no identificó nada extraño dentro de la Kangoo. Apenas cuenta luego en el juicio con Bermúdez que se tropieza con un mazo, encuentra un bolígrafo, 4 cosas, nada relevante, con 2 perros de la canina. Luego esa Kangoo se lleva a la comisaría de Canillas, sorprendentemente, en vez de llevarse a la de la policía científica, y además hay un lapso de tiempo en el momento del registro sospechoso, desde que llega a la comisaría hasta que la policía científica que va allí lo identifica y la analiza. Cuando ya se analiza la Kangoo, se encuentran unos detonadores con unos restos de gomado seco y una cinta con versículos del Corán. De origen, por cierto, chií, que los Al-Qaeda son suníes, ¿no? Bueno, esto llama bastante la atención. Eso lo cuenta Cebes con esa voz aflautada. Efectivamente, lo cuenta. Tenía y tiene, a ver. Pero llama la atención porque luego el propio policía, en la testifical, cuando está en el juicio, dice, le preguntan, si hubiera aquí 150 kilos de explosivos, usted lo hubiera, los perros, o 10 kilos de explosivos, los perros lo hubieran identificado. Digo, por supuesto. Y no lo hubieran identificado en ese momento. No son pruebas aisladas. Eso Bermúdez le llama tonterías. Yo creo que la técnica de llamar conspiranoico a todo el que no se cree las mentiras oficiales ya está tan desgastada
que deberían de empezar a pensar esta gente en otro tipo de argumentación. Pero les sale bastante bien. Si un día tienes a Bermúdez, pregúntale por qué ordena grabar la pericial de explosivos. A ver qué te dice. Vamos a ver lo que sigue diciendo en esta entrevista al País. Yo había visto ya muchos atentados terroristas con resultado de muerte, pero habíamos visto siempre atentados terroristas cometidos por la banda terrorista ETA, que en alguna ocasión habían hecho actos de presencia en las campañas electorales y demás, pero esto era ya desmedido, esto ya era desproporcionado, esto no era la forma de actuar de la banda terrorista ETA. La investigación policial fue un éxito absoluto. Igual que en los atentados, como en todos los atentados, influye la mala suerte, en la investigación tuvimos suerte. ¿Por qué? Porque aparece la bolsa de Vallecas, llamada mochila de Vallecas, que da una pista definitiva para en pocas horas explotar la operación y detener a los responsables, salvo los que se suicidaron el 3 de abril en Leganés. Yo era la Dice, aparece la mochila de Vallecas. No, tuvimos la mejor de las suertes. Dejadme un segundo que me vaya a la mochila de Vallecas, me voy a ir a Leganés un segundo. Tuvimos una suerte del carajo. O sea, había un montón enorme de papeles con millones de números de teléfonos y de repente el comisario García Castaño, perdón, el comisario García Castaño ve uno de los números y dice, coño, este me suena. Este número, una cifra difiere, pero a mí me suena del número de la mujer de uno a la que yo conocí. Bichea y de repente ve que es el número de una inmobiliaria, llama, ha alquilado ese piso a unos marroquíes en Leganés, se van a Leganés, están los seis ejecutores dentro, macho. Eso es una suerte, o sea, estamos a 4 de abril, toda la razón. Toda la razón. Un mes de vacaciones. El tipo, entre cientos de miles de números de teléfono, identifica justo el del piso de Leganés, Se cuenta donde están los terroristas. que habían celebrado un cumpleaños. Que habían, El día del padre. El Día del Padre. El Día del Padre. Cuando la policía conoce esa casa desde el día 27 de febrero, ojo, como poco cuando hablamos de este caso, porque esa casa se conocía de otras... Que era un piso franco, ¿no? De la policía. Era otro, Morata de Tajuña quizás no, pero Leganés está clarísimo que sí. Morata de Tajuña se conoce desde el día 27 de febrero, antes de los atentados, porque avisa tras horras. Y en una segunda vez que avisa tras horras, cuando es detenido entre el 16 y el 18, les vuelve a llevar a la casa de Morata de Tajuña. Y a esta gente no se les encuentra hasta el día 3. Pero fíjate qué mala suerte tuvieron, porque en el piso de Leganés tenían un policía que era experto en escuchas, que era vecino, pared con pared, con ese piso de Leganés. Y no se dieron cuenta hasta 4 de abril que estaban ahí reuniéndose los terroristas. Era de Laucao. ¿Sí? ¿Sabes quién era el comisario de Laucao? No. El que encuentra el teléfono en los papeles. Eso es buena suerte. Es muy buena suerte. Y entonces, claro, es buena suerte encontrar la mochila de Vallecas, es buenísima suerte encontrar la Renault Kangoo, es muy buena suerte el Skoda Fabia, la mala suerte es que no se admitió como prueba en el juicio, y es buenísima suerte encontrar el piso de Leganés así, claro. ¿Fue magistral la acción de la policía, Ignacio, como cuenta el juez Bermúdez? No, vamos a ver, salvando la honestidad y el buen hacer profesional del Cuerpo General de Policía y de la Guardia Civil. Que eso era en el siglo XIX, ¿Cuándo han sido magistrales y cuándo lo han hecho bien? Eso, en Ferraz lo han hecho en bien. términos generales, por favor. No, en Ferraz o con los agricultores. ¿Con quién lo ha hecho bien la policía? Salvando Ignacio, cuéntanoslo. Salvando el buen nombre de la policía. Pero qué buen nombre. Bueno, me preguntas y luego no me dejas. No, pero hay una serie de mantras que se le ha pegado a Rosa Díez, a ti, de Ortega Smith, que no lo logro entender. Pues yo te lo digo, ¿por qué? Pues porque creo que en la sociedad es bueno mantener un orden y por lo tanto la confianza en las fuerzas de seguridad del Estado es fundamental para preservar el orden, porque cualquier orden es mejor que la anarquía. Eso Santo Tomás, si te lo lees, te lo podría enseñar. Entonces, es bueno salvaguardar que en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil, la inmensa mayoría de las personas que trabajan ahí ¿Y en el 11M son personas de irreputable reputación, sí, de honestísima reputación. Pero ahí no se puede entender todo lo que pasó el 11 de marzo sin comprender que alguien que pertenece a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, uno o varios, o sea, algún policía o algún guardia civil o alguien del CNI o de todos, colaboró en la fabricación de pruebas falsas. Alguien
que está porque nadie, no otra persona tiene acceso a unas dependencias policiales como la comisaría de Vallecas y a unas habitaciones guardadas bajo llave donde se custodian esas pruebas. Tenía que ser alguien de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el que hizo todo lo que se hizo. ¿Qué ibas a decir, Pirata? Que estoy con él en este caso. Sí, yo creo que el pre-11M ahora está fácil porque ahora viene Reinares a decir se podía haber evitado. No. Si te quieren atentar, te atentan. Y más una cosa de estas que no parece 4 moritos. O sea, esto no viene por ahí. Yo creo que el pre-11M, no sé si se les puede decir demasiado. Si hablamos de esas entregas controladas de explosivos, si hablamos de esas escuchas, si hablábamos de esos seguimientos, todos, hay que recordar que 26 de los 29 acusados o eran colaboradores de alto nivel de las fuerzas de seguridad del Estado, o eran confidentes, o estaban siendo seguidos. Esto se está haciendo ahora mismo, mientras estamos hablando se está haciendo. Y en el 99,99% de los casos acaba en buen puerto. Son todas esas Hablando de policías, vosotros sabéis, porque lo habéis comentado en el documental, vamos a ver, se baja de Asturias, yo creo que es Mowgli, es el propio chino, le paran la Guardia Civil sin carnet de conducir, con un coche robado, y le dejan pasar. Porque llaman por teléfono, hay una llamada de vuelta de un comisario que le dice, déjale tirar, déjale que pase. Eso es honorable y eso es... Habrá que hablar con el mando por qué le deja pasar. Yo creo que aquí... No con el número que está en la carretera, que recibe una orden del mando y le dice que pase. Porque es una realidad, lo que he contado antes, la que encuentra la bolsa de Vallecas es una policía que acaba de entrar apenas unos días. También tiene sentido, porque en aquel momento me imagino que a la calle irían todos los veteranos y en comisaría contando chaquetitas y cosas El vídeo de Al Qaeda cerca de la mezquita del M30 lo encuentra un policía retirado. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero aquí, como suele pasar, ha habido actuaciones de policías, no de la policía, de policías con minúscula y con S al final, fantásticas y fabulosas. Tenemos a Juan Luis, tenemos a Carlos, podemos hablar de decenas de policías que además han contado su testimonio, Cáceres Vadillo, que es más, han pagado el precio. O sea, fueron tan buenos, hicieron las cosas también, fueron tan honestos, pararon tanto los pies que les dijeron, tú te vas. Y luego hemos tenido una actuación horrible por parte de otros policías con minúscula y con S, y desde luego una actuación, en mi opinión, horrible de la policía. Vamos a seguir, vamos a acabar este comentario del juez Bermúdez en una entrevista al País. A nosotros la Periodista Digital no ha querido comparecer en este programa, lo hemos intentado, nosotros tampoco, pero no ha querido. Creo que tenía hora en el peluquero y entonces no ha querido venir el juez Bermúdez. Vamos a terminar la declaración. Coral, era como un cesto. Cuando se hace un cesto de mimbre, bueno, pues cada palito, cada trocito del cesto, ese era el trabajo de la policía, de la Guardia Civil, de los funcionarios. Nunca ha habido un reconocimiento, ni una mención, ni una condecoración al núcleo de la policía. Nunca ha habido por nadie, ningún gobierno. En aquellas fechas que se publicaron tantas patrañas, tantas cosas absurdas y demás, eso también se reprodujo luego en el juicio. A mí lo que más me llamó la atención es que algunas acusaciones actuaban como defensas, y esto es inconcebible. Según decía la prensa, yo nunca lo he sabido, pero había una serie de abogados que le llamaban los peones negros, que en vez de estar defendiendo a su cliente, lo que querían todo el tiempo era atacar la instrucción. La sentencia dedica, en lo que se llaman las cuestiones previas, y que no sé si son 50 de los 50 primeras páginas de los fundamentos de derecho, a desmontar las cosas tan absurdas que se decían, como por ejemplo, es que no ha habido autopsia de los fallecidos en Leganés. Entonces la sentencia, tenemos que perder el tiempo, el tribunal, nunca mejor dicho, perder el tiempo, en explicar lo que es una autopsia legal, que no tiene nada que ver con una autopsia médica por otro motivo. Una autopsia legal, para que me entienda el que oiga o vea esto, se limita a determinar si la muerte en este caso es violenta, accidental o natural, y si afirma que es violenta, ¿cuál es la causa? Respuesta, claro que no se abrió la capacidad, las 3 cavidades. Es que si tengo el tren inferior de una persona, es decir, las piernas y parte del abdomen, a 5 metros de la cabeza, ¿qué voy a abrir? No necesito hacer ninguna autopsia, ha muerto por un traumatismo severo como consecuencia de una explosión. Es que no había sangre. Mire usted, la dinamita deflagra unos 3.000
Debemos condenar y condenamos a Yamal Zugán como responsable en concepto de autor de un delito de pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista, 191 delitos de homicidio terrorista consumado. Yo creo que hicimos un trabajo digno, atendida a las circunstancias, el tiempo limitado, etcétera. La sentencia es mejorable y, de hecho, el Tribunal Supremo corrigió partes periféricas de la sentencia. Es verdad que lo que son los atentados en sí lo confirmó íntegramente. Para mí es un orgullo inmenso, inconmensurable, el trabajo realizado tanto por la policía como la Guardia Civil. Recuerdo la parte humana, recuerdo que todo el mundo era una piña. Muy orgullosos están el juez Bermúdez y Olga Sánchez, solo están orgullosos de la sentencia, hubo pequeños fallos que corrigió el Supremo. ¿Qué podéis decir a todo esto? Pues que España no merece un gobierno que les mienta. Yo creo que es sorprendente además, y estos audios, cómo juegan un poco, y cómo hemos empezado desde el primero que nos has puesto hasta ahora, utilizando un relato en el que las víctimas han sido las que están siendo víctimas otra vez por los conspiracionistas. Todo el trabajo que han hecho ellos está súper bien. La policía no se ha merecido en ningún momento, no se le ha dado ningún mérito, y ahora mismo te estás encontrando que casi todo lo que se está viendo y dándole bolillo al tema del 11M es apuntar a un relato que crearon los periodistas. Y hay que ver el último programa de Jordi Évole. Han sido los periodistas, su primer programa, una entrevista ahí muy pormenorizada a ellos, lavando la cara de su discurso, que ellos fueron los que nos dieron la verdad, y otro programa a Zapatero. ¿Por qué no entrevistaron a ningún policía? ¿Por qué no han entrevistado a los peritos? Nosotros hemos entrevistado a un par de peritos y un par de policías, y a la científica. Y también te contraponen un montón de pruebas que dejan evidencia que, ojo, aquí hay pruebas, dudas razonables de que esto no se ha hecho bien. O sea, en este audio hemos escuchado a un juez diciendo que es perder el tiempo explicar una cosa en una sentencia. ¿Hay algo más que comentar? Es decir, ha tenido el tío el cuajo de decir, claro, y nosotros aquí perdiendo el tiempo explicando una sentencia para estos inútiles. Recuerdo una cosa, la acción penal es un derecho público, es decir, es un derecho de toda la sociedad el de protegerse a sí misma. Los peones negros se personaron como acusación popular porque es un derecho que nos reconocen, que es cualquier persona ante cualquier delito tiene el derecho de personarse en un juicio y decir, yo quiero saber la verdad y yo quiero que este delito sea encausado y los culpables se les encuentre y paguen su pena. Y un juez está diciendo que estos señores solo hacían perder el tiempo del tribunal, le hacían explicar minucias. ¿Cómo? ¿Qué es una autopsia? Minucia que, por cierto, aunque sea perder el tiempo, el juez se dedica a explicar en este mismo audio. Si es tal tontería y si es tal minucia, ¿por qué acaba de perder el tiempo explicándonoslo? Porque a lo mejor no es tal minucia y él mismo se está teniendo que cubrir de alguna manera y lo vuelve a explicar para que esos conspiracionistas y todos estos nos callemos de una vez. A mí me vas a dejar que hable del éxito, gran éxito de esa sentencia. Hay 100 y pico detenidos en primera instancia, de los cuales solo llegan a juicio 29. De esos 29, solo hay una persona que está ahora mismo en la cárcel por participar directamente en los atentados que llama Zugán. Hay otras dos que son acusadas de cooperadores necesarios. De los demás, nadie, ninguno, se le puede condenar por haber participado en los atentados. Hay un montón de condenas de 10 años por tráfico de hachís, otros 2 por falsedad documental, por poner bombas en los trenes, 1. Y otro éxito, fíjate, de los 7 de Leganés que explotan, que mueren, evidentemente no tienen juicio, no hay juicio. Pierde el tiempo Bermúdez, ¿no? Diciendo que son ellos, porque ¿para qué va a tener que explicar nada? Pero bueno, entiende que son esos los autores materiales. Pero es que en ese piso no habían 7, habían 8. Vale, pues el único que se escapa del piso, al único que tiene la suerte enorme, Olga Sánchez, de poder apretar en ese interrogatorio, en encontrar todas esas pruebas, en armar un caso sólido, la inmensa suerte de que por lo menos uno se le ha escapado y yo voy a poder juzgarle, para que se demuestre sin lugar a duda que estos son los 7, 8 en cuestión, que pusieron bombas en los trenes. Resulta que no le condenan por poner bombas en los trenes, macho. Bouchard, el Gamo,
El único que tiene juicio, no se le puede condenar por los atentados de los trenes. ¿Podré yo tener, a lo mejor es que es un dato descontextualizado, perdóneme, señor Bermúdez, pero podré yo preguntarme si a lo mejor, no el chino, que yo estoy casi convencido que estaba en el ajo, pero a lo mejor los hermanos Oulat Atka no estaban? A lo mejor el otro no estaba, a lo mejor Aleque Malamari ni siquiera estaba en ese piso. Él hoy en la entrevista de La Razón, porque a La Razón sí le ha dado una entrevista, además del País, ha hablado del tunecino y le ha señalado claramente. Vale, yo también. ¿Y qué pasa? Ese es el problema del juez Bermúdez, que cuando se encuentra con alguien, nosotros tres, con Ignacio, que dice, no, a mí no me cuentes películas de ETA, que yo en la vida he dicho que fuera ETA. ¿Qué tienes para decirme a mí cuando yo te vengo con preguntas del tipo, dime por qué se destruyeron los trenes? ¿Por qué? Porque si se destruyen los trenes, todo tiene que pivotar en una bolsa y en una furgoneta, que son bastante dudosas, se le han puesto dudas. ¿Por qué coges a un tío como Zuban, que no tiene absolutamente ninguna relación, no puedes probar relación ninguna con ninguno de los acusados, y te le cargas con 43.000 años? Sin embargo, tienes a un tío que te ha liberado 9 móviles y tiene relación con los demás y le despachas con 15 minutos de interrogatorio. Eso yo no lo he hecho. Eso lo ha hecho el señor Bermúdez, el juez instructor y la fantástica fiscal Olga Sánchez. Yo no tengo la culpa, caballero, señora. Josué, fíjate, este señor dice que durante toda la vista, la celebración del juicio, tuvo que perder el tiempo en explicarles a la acusación de los peones negros que no se había pedido la autopsia de los que supuestamente murieron en el piso de Leganés, porque hay un matiz legal en virtud del cual una cosa es una autopsia legal, que en este caso no era procedente porque estaban los cuerpos descuartizados y era tal y no sé qué, no sé cuánto. Vale, señor Bermúdez, ¿y entonces por qué se le encargó hacer se le encargó hacer la autopsia al cabo Torronteras, que también murió en esa explosión? ¿Por qué al cabo Torronteras sí le quisieron hacer la autopsia, que no se pudo, como hemos explicado antes, porque según se nos ha dicho, la familia lo desenterró 6 meses después para incinerarlo, cosa que no se ha visto nunca, ¿vale? A él sí se le encargó la autopsia. ¿Por qué no se le iba a encargar a los... ¿Es verdad lo de los pantalones dados la vuelta? Y otra cosa, y perdona, lo más importante es lo que tú has dicho, Josué. Este señor Bermúdez va allí donde no le puedan replicar. Aquí no ha venido porque no puede contestar todas estas preguntas que le estamos haciendo. Él va donde pueda dar conferencias sin réplica posible, donde pueda hablar sin que nadie le cuestione lo que está diciendo simplemente que es que la policía tuvo golpes de suerte y que los que lo dudan es que son conspiranoicos y dicen tonterías. Y con esto se despacha. Dame 30 segundos. Sí. Dicho todo esto, creo que el juez Bermúdez no pudo hacer nada más. Viendo el tema, yo creo... O sea, que no es el gran villano de esta trama. Yo diría que no. Yo diría que no. Pero Olga Sánchez es otra cosa, ¿eh? Olga Sánchez es algo más que villana. Sí, pero yo creo que el juez Bermúdez estoy de acuerdo, bueno, no lo sé si eso que tú dices es verdad. Es una sensación, no te puedo decir. No lo sabemos. Ahora, lo que sí que es completamente eludible son este tipo de bueno, él tiene que pronunciamientos como los que ha hecho esta mañana. Que no pase palmito al todos que estamos diciendo tonterías. Pero vamos a acabar porque se nos va el tiempo, es lo que tenemos. Yo quiero que os mojéis, porque yo creo que sois personas que os mojáis en vuestra vida en particular, por lo que os conozco. ¿Quién creéis que fue, ya que la sentencia no nos lo aclara, por lo que habéis investigado, por lo que habéis leído, por lo que todo el trabajo que habéis hecho, ¿quién creéis que lleva a cabo, sabemos quién, o a eso nos dice la sentencia, pero quién es el móvil de todo esto, quién es el autor intelectual de todo esto? Ignacio, te veo pensativo. ¿Por mí quieres empezar? Sí. Es que como la sentencia y todo el juicio pues no esclarece las cosas, todo lo que se diga a ese respecto son especulaciones. Claro. Entonces, yo aquí podría especular, pero ¿qué valor tiene? No vale para nada. Todo el mundo puede lanzar una teoría carente de fundamento aquí, según intuiciones que pueden ser más o menos acertadas, más o menos bien orientadas, pero nunca dejarán de ser intuiciones. Lo que no es una intuición es que aquí hubo una trama de encubrimiento y un juicio cargadito de pruebas falsas hasta arriba, y que en toda esa trama tuvieron que participar personas
que están dentro de la policía, de la Guardia Civil o del CNI o de los 3 sitios. Yo no voy a eludirla, voy a contestar, pero creo que no es bueno que, estoy bastante de acuerdo con Ignacio, no es bueno que jugar en un momento dado, sí, pero siempre que quede claro que son opiniones nuestras, después de todo lo que hemos sabido. No se trata de, tú piensas que se la hacía yo Marruecos y tenemos que demostrar lo que yo tengo razón, no, porque nos desviamos de lo que de verdad importa. Porque hasta que no se vea y se quite toda esa trama de encubrimiento, no vamos a poder llegar al otro. Pero no me voy a escaquear. Yo siempre he pensado que todas las teorías que se han barajado creo que tienen parte de razón. A todas les veo grietas por todos los lados. Por eso hicimos una serie que se llamaba El abogado del diablo, donde me traía yo a alguien que defendía una teoría y yo se la intentaba tumbar, las 4 que vinieron. Bueno, pues dentro de ahí, la que menos me chirriaba a mí era siempre Marruecos-Francia. Pero cuando vi a Villarejo en donde Jordi Wild, dije... Es que miente mucho Villarejo. Claro. Es que quizá eran las 3, ¿cómo decía? Las 3 fuentes antiterroristas, ¿no? No creo que fuera Villarejo, pero... A ver, sigue siendo... Estoy un poquito más lejos de Marruecos-Francia, pero sigue siendo la que menos problemas me genera para que cuadre, ¿no? Javi. Asumiendo todo lo que han dicho, esto es tirar con la pólvora del rey. Claro. Luego me puede llegar cualquiera, ¿no?, por el Twitter y decir en plan, joder, ¿cómo has dicho esa barbaridad? Pues esta prueba, esta otra. Pero bueno, como a nivel de juego, siempre he pensado que los malos estaban mucho más arriba de lo que creemos, que no son unos moricos. A mí me parece que el atentado lleva la firma de alguien con mucho poder que por lo que sea le interesa desestabilizar España. Como he dicho antes, se preparó un atentado terrorista y luego 2 relatos que podían cuajar perfectamente, y eso solo lo puede preparar alguien con mucho conocimiento geopolítico, con mucho tal. Entonces yo siempre he pensado que detrás de todo esto estaban los Estados Unidos, utilizando como proxy en gran medida a los servicios secretos marroquíes y franceses y en menor medida a unos paletos, al fin y al cabo, trapicheros, camellitos de barrio, etcétera, que hicieron trabajo muy sucio. Todo eso recogido por servicios secretos franceses y marroquíes e intelectualmente pensado desde el otro lado del Atlántico. Yo creo que claramente Al Qaeda fue porque el PP nos metió en la guerra de Irak. No, yo creo que... Eso es lo que ha quedado, para hoy. Eso es lo que ha quedado. Es lo que y Reinares ya no está ahí, El 80% de la población... Esa es muy importante. Esta es muy importante. ¿Cómo están dando esos pequeños matices, verdad? De Reinares ya no está ahí. Cuando se ha tirado 15 años ahí, ya no. Mira, esto es como todo. Nosotros, entre los 6 que estamos en Terremoto, después de haber hecho el documental, lo discutimos incluso y cada uno tiene una opinión distinta. Y a veces cambiamos. Lo que ha dicho Raúl es cierto. O sea, yo tenía también una seguridad por Marruecos-Francia. Vi lo de Villarejo, también empecé a sospechar. Sigo creyendo que para mí es la más solvente por la competencia geopolítica de Francia y de Marruecos en aquel momento y querer hacerle sombra. Ahora bien, yo lo único que tengo claro es que aquí hay un gran beneficiado. Fue el Partido Socialista. Ese fue el gran beneficiado de los atentados del 11M. Ser beneficiado, al ser el autor, hay un trecho, efectivamente. Pero ser beneficiado y haberlo aprovechado, y eso hay evidencias de sobras, también. Y no nos olvidemos, esto no es quedarse, ahora mismo ya va a prescribir, hoy, poco se puede hacer más que ruido y actividades de estas, que quede en la memoria colectiva todo esto, pero que quede claro que el juicio mediático le jugó una mala pasada a España en aquel momento. Algo hemos hecho mal. Ninguno creo que vamos a ir al infierno para preguntarle a Rubalcaba, pero si alguno de nuestros espectadores va, por favor que le pregunte. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo, ¿os acordáis del gato al agua? ¿Alguien se llevaba el gato? Nuestros espectadores, ninguno va a ir al infierno, Josué, no digas. Bueno, alguno puede que vaya. Soy un pecador. Alguno puede que vaya. Yo creo que el gato se lo lleva Javi. O sea, el que mejor ha estado, el más brillante, a mí me ha parecido que ha sido Javi. Se le ocurrió. Gracias. Ignacio, por supuesto que no. Ignacio desciende como Porque como siempre como el Atleti.
soy del Atleti. Pirata y Pepe han estado bien. Pepe ha estado gracioso y eso siempre me gusta. Muy guapo. Y muy guapo. Muy guapo. Eso siempre ganas, siempre. Hombre. Siempre, ¿eh? Pero yo siempre digo en una discoteca es un saque inicial, pero no es el que mete el gol. Tú arrímate. Este saca, Pero pero. tú vete a tomar un la chico y suerte que tengo es que yo me junto a Salimos la un gente día- que mete el gol. Claro. Ya está. Salimos un día, tú sacas, pero luego hay que meterlo. Y hay que meterla. Gracias de verdad por estar con nosotros. Seguid trabajando, chicos. Ignacio, también gracias por estar. Os vemos en Terra Ignota, que hacéis un trabajo cada domingo, ¿verdad? Cada domingo a las 7:15. Cada domingo, entrevista, vídeo. O sea que está ahí muy bien. Gracias de verdad. Muchas Y, gracias. A ti, Josué. por favor, queremos saber la verdad. Nosotros no vamos a obviar el 11M, como dijo Gallardón, y sí estamos preparados para saber la verdad, aunque el juez Bermúdez diga otra cosa. Como siempre digo, darle las gracias a Marta García, nuestra jefa técnico, a Izan Gómez, a Carlos Pecker y a todos los que hacen posible esta burbuja. Que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de este nefasto gobierno. Que Dios les bendiga.